there came a sound from heaven. Bienvenidos, soy el mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson y nuestro invitado especial Bob Cornell. Un excelente mensaje ayer, Bob, sobre la supremacía de Cristo en nuestras vidas que cada creyente necesita escuchar y conocer, ¿no? Y ustedes son bienvenidos. Ustedes son la razón de la programación. Y estamos alegres que nos acompañan. Bob, ¿cómo está la iglesia en Tennessee? Está muy bien. Estamos creciendo espiritualmente, creciendo como iglesia y creciendo poco a poco en número. Pero Dios se está moviendo, la presencia de Dios está allí y es maravilloso ver lo que Dios está haciendo. Creo que dijiste momentos atrás que el Espíritu Santo te tocó sobre algo. Sí, estamos en unas instalaciones pequeñas, en un lugar comercial y sí necesitamos un edificio más grande. Hemos estado orando, pero su historia que usted contó ayer me recordó que creo que fue a principio del año 2021 o a finales del año 2020. Y yo le dije, Señor, si es donde tú quieres que yo esté, estoy bien con eso. Y mientras estaba orando su historia que compartió ayer me vino a la mente. Yo dije, muy bien, Señor, no, queremos un lugar más grande. Un lugar más grande. Y sí, lo necesitamos. Así que si hay algún multimillonario por allá afuera que quiera, yo recibo la bendición, ¿no? Claro que sí. ¿Sabes qué, Bob? Bob, vamos a orar Amén. contigo Gracias. por una iglesia más Gracias. grande, que el Señor supla ese lugar. Dios puede hacer todas Amén, las así cosas. es. Estamos creyendo a Dios por esa nueva iglesia para ustedes también. ¿Tenemos a alguien que sale a predicar? Sí, señor, este fin de semana Joseph y Grace y su servidor estaremos en Berean Assembly, en Wichita, Kansas, 9 y 10 de junio, 11 y 12 también. Jueves Grace ministrará en palabra, el jueves ministrará Joseph y ellos regresan, pero yo me quedaré ahí ministrando el sábado a las 6 a.m. o 6 p.m., 10 a.m. y 6 p.m. También el domingo a las 10 a.m. Vengan y acompáñenos, por favor, si es posible. Y en un par de semanas después estaré de vuelta en Murfreesboro. Estaré con Bob y Sharon. Y vamos a tener un servicio el sábado y el domingo, 25 y 26 de junio. El sábado tendremos una sesión de enseñanza a la 1 p.m. y a las 6 p.m. servicio de avivamiento. Y el domingo a las 10:30 a.m. estaré con Bob y con Sharon en un par de semanas. Pero obviamente la primera congregación, ellos van a tener lo real primero. Sí, bueno, ese es el caso, sí. Eso fue lo que dijo tu hijo. Sí, lo sé. Bueno, me siento yo feliz de ser como migaja. Sí, él es lo auténtico y yo lo Bien, demás. Bob, ¿cuál es la dirección de tu iglesia? Los servicios. Hoy en día, Covenant Church, ven en pantalla que la dirección es 1124 Brinkley Avenue. Digo Brinkley Avenue, no Road, sino Avenue. Ahí es donde estamos presentemente y tenemos servicios los domingos a las 10:30 y los martes a las 7 p.m. Y también sesión de enseñanza los jueves a las 11 a.m. Así que en su mayoría, domingo a las 10:30 y a las 7 p.m. los martes. Muy bien, muy bien. Dave, ¿tienes una salida próximamente? No hasta julio. Muy bien. Por este lado, De este lado, claro que Josh. sí. Este mes, bueno, ¿qué estoy diciendo? El próximo, ya estamos en junio. Este mes, en un par de semanas, 17 al 19, estaremos en Granada, Mississippi, en Lighthouse Church. También tendremos a Randy Knaps con nosotros. Él estará cantando, no se lo pueden perder. Acompáñenos, por favor, el viernes. El sábado tendremos 2 servicios. Y el domingo también. Es la iglesia pastorada por el hermano Pharaoh Wilson. Estaremos ahí. Acompáñenos, por favor. Y el 26 de junio, papá va a estar en un servicio en Gaydon, Louisiana, en la iglesia Gaydon International Church. El domingo a las 10, pastoreado por el hermano Bhutan. Vengan y acompañen, por favor, el 26 de junio a papá. Muy bien. ¿Cuál es la doctrina del rapto de la iglesia? La palabra rapto, disculpen, quiere decir éxtasis o gozo que es caracterizado de todos los creyentes en el momento de esta experiencia. Como es obvio, la palabra rapto no se encuentra en la Biblia.
pero definitivamente eso que el rapto representa claramente es bíblico, así como lo acabamos de citar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. De hecho, el rapto y resurrección son dos distintas palabras para el mismo evento. Uno puede argumentar el marco de tiempo de este evento, pero definitivamente no pueden argumentar el hecho de este evento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos dice que el rapto va a suceder, mientras que Primera de Corintios capítulo 15 nos dice lo que va a suceder cuando suceda. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios también a todos los creyentes. He aquí os muestro un misterio. Una nueva revelación dada por el Espíritu Santo a Pablo sobre la resurrección, es decir, el rapto. No todos dormiremos, En el tiempo de la resurrección o rapto, muchos cristianos estarán vivos, sino que seremos cambiados. aquellos que están muertos y aquellos que viven. Ahora, eso es algo, un tremendo aliento. La muerte lo termina todo en lo que tiene que ver con todo tipo de vida sobre el irredimido. Realmente no quiere decir de ninguna manera algo desconocido, sino que la oportunidad de aceptar al Señor se ha terminado. Toda oportunidad para aceptar a Cristo para salvación está a este lado de la tumba, ¿no? No hay tal cosa como se enseña en algunos círculos, individuos que no conocen al Señor, que mueren y van al lugar llamado el infierno y ellos permanecerán allí por un periodo de tiempo y luego vivirán para salir, eso no existe. En segundo lugar, no hay tal cosa como purgatorio, eso no existe tampoco. Estas son cosas inventadas por los hombres porque no quieren ver las cosas a la manera de Dios. Y lo reitero una vez más, toda oportunidad de salvación está en este lado de la tumba. No hay oportunidades después que se respira por última vez. Y usted debe de entender esto, porque estamos hablando de lo más importante en la faz de la tierra. La situación se referida como salvación. Y hoy es el día de salvación, eso nos dice la Biblia. Mañana no tiene salvación en sí, solamente hoy. Hoy mientras usted vive, hoy. Y, y yo me sorprendo de individuos que realmente lo dejan a un lado, que dicen, bueno, yo creo que estoy bien. Damas y caballeros, no es lo que usted piense lo que cuenta, es lo que Dios sabe lo que cuenta. Así que realmente Pablo dijo que nosotros no todos ciertamente no dormiremos, es decir, todos ciertamente dormiremos, estaremos vivos cuando suene la trompeta, y puede que si el rapto sucede hoy estaríamos en esa categoría que no estuviésemos dormidos, y eso es lo que dice Pablo, porque eso es lo que el cuerpo físico hace cuando la persona muere, ¿no? El cuerpo físico duerme y realmente va de vuelta al polvo de la tierra. Yo creo que necesito manejar algo que no sé cómo los hermanos se sientan al respecto. Estoy hablando de la cremación, a eso me refiero. Y la cremación realmente, o los funerales, son tan costosos hoy día que realmente muchas personas no pueden costear algo que cueste 10, 15, 15,000 dólares. No tienen esa cantidad de dinero, punto. Entonces la pregunta se hace si la cremación está mal. Personalmente no me parece que lo esté. El cuerpo humano vuelve al polvo eventualmente, ¿no? Cuando morimos y realmente el alma y el espíritu permanece vivo. El alma y el espíritu no puede ser visto con el ojo natural, pero el hombre es un alma y tiene un espíritu. Y usted debe de entender eso. Pero yo no veo ningún problema con la cremación. La gente que tiene que tomar esa decisión por situaciones financieras. Si no tienen el dinero, pues para el funeral habitual. Realmente es una limitación económica. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, cuando hablamos del costo
las lápidas, de ataúdes, de las tumbas, el terreno, el costo puede ser muchísimo. Bastante. Puede ser muchísimo. En particular, el día de hoy, mucha gente, 10, 15,000 dólares no es algo extraño. Así es. Y mucha gente simplemente no puede costear eso. Pero aparte de eso, yo no veo nada en la escritura que prevenga a alguien de ser cremado o incinerado. Un hombre me preguntó recientemente al respecto. Yo dije, no creo que eso afecte a la salvación de ninguna manera. Sea que uno sea cremado, otro sea sepultado, realmente no creo que eso afecte de ninguna manera. ¿Alguien más puede dar una opinión? Usted no va a obstruir al Señor para que Él vuelva a formar Claro. el cuerpo, sea en segmentos, o que si está en pedazos en el fondo del océano o destruido por una bomba o por el fuego, quemado, incinerado. Todas estas cosas están sucediendo hoy y producen muerte. Ahora sabemos por la Biblia que lo que vemos es la sepultura del ser humano cuando la opción existía. Pero una vez más, el costo, yo sé que cuando mi hermano Mm, mayor, él murió, la incineración apenas estaba comenzando a ser utilizado más, pero el costo solamente era $500, en contraste a una sepultura de ujú. $8,000. Hoy Que en ese momento no la tenían. incineración está subiendo porque la gente lo está usando más, pero el problema es qué es lo que Cristo hace o qué es lo que la gente hace con Cristo de este Así lado de la es. vida. Ahí está. Eso es lo importante. Realmente, cuando nosotros respiremos por última vez, ahí se termina. Correcto, sí. Entonces el cuerpo una vez más regresa al polvo de la tierra en una forma u otra, ya sea si, si termina en el medio ambiente o en la tumba, debajo, 6 pies bajo la tierra, no sé, no importa. Yo no creo que hace ninguna diferencia realmente, porque el cuerpo humano vuelve al polvo, no importa quién usted sea. Así es. Y aunque no hubo cremación en el momento, en el tiempo de Cristo, ah, aún así, esos cuerpos físicos dejaron de ser después de un periodo de tiempo y vuelven al Correcto. polvo. Polvo eres y al polvo retornarás. Y el Señor volverá a formar esos cuerpos y dará un cuerpo nuevo y no Ujú. tendrá problemas en hacerlo, no importa dónde Así estemos. es, así es. Ellos se rieron de Pablo cuando él habló de esto y él dijo, tontos, Dios les da un cuerpo nuevo. Me encanta cómo Pablo manejaba las cosas. Y realmente él tiene esa posición y ese lugar. Y me pregunto si esa persona sabe que esa palabra estaría en la Biblia para siempre. Bueno, 7 argumentos. Me han dicho tonto, me ha dicho tonto el apóstol Pablo. Pero hermano Swagger, qué bueno que menciona eso. Esta pregunta surge mucho y de hecho yo sé que en el programa de su esposa, Frances y amigos, creo que esta pregunta surge muy a menudo y se hace con buenas intenciones porque hay personas que están lidiando con perder a seres amados y familiares y es por la misma razón de la que estamos hablando, que los costos son demasiado. Y si no hay algún tipo de seguro, típicamente es virtualmente imposible cubrir Ujú. los costos. Así que mucha gente se estresa y contemplan esta decisión bastante. Por buenas intenciones quieren honrar a los restos del familiar, del ser amado. No quieren hacer nada que sea de desagrado a Dios, pero es importante entender de que aun cuando el cuerpo es incinerado, yo diría que las moléculas, las partículas, nada técnicamente se pierde, simplemente obviamente cambia de forma y vuelve al polvo Ujú. o cenizas. Y tenemos que recordar esto, que cuando el Señor formó el cuerpo de Adán, lo hizo del polvo de la tierra. Él no va a tener problemas volviendo a formar el cuerpo de la ceniza En lo sobre el polvo, por absoluto. decirlo así. Así que el Señor lo entiende y lo tiene ya cubierto, entiende la situación personal de cada uno de nosotros. Qué bueno que usted menciona esto porque definitivamente está en la mente de mucha gente. Bueno, yo creo que Josh presentas un punto interesante, que no es ser deshonorable al familiar, no es deshonroso de ninguna manera al cuerpo humano que Dios creó, porque eventualmente va al polvo de todas maneras y se va a deteriorar. Así que resaltas un punto muy válido, que aún en la cremación todavía sigue siendo la persona, no han perdido nada,
es que está en una forma distinta, ¿no? Y como Lauren lo resalta en la palabra de Dios, cuando el rapto suceda, cuando la resurrección suceda, el Señor sabe cómo prepararlo todo, ¿no? Amén, amén, amén. Él sabe dónde está cada molécula. Así Él lo es, sabe todo. Y, y realmente sí es una situación hoy en día que es muy limitante debido al así es. costo. Y una persona realmente, $200, $300 hoy en día a veces es muy difícil para una persona. Mucho más, $10,000. Es muy, Sería muy bastante, mucho costoso. más barato. Tal vez 15 o 20 solo por Todo todo, lo sí, la demás, sí. sepultura y el ataúd y los servicios y todo eso. Así que sí estamos viendo de 15 a $20,000 Y no promedio. pueden hacerlo. Si no están preparados, como dijo Josh, es virtualmente financieramente imposible. Así que nosotros no vemos, yo no veo ningún daño espiritual en la cremación, entendiendo la situación particular esta, ¿no? ¿Y qué tal si la persona tiene el dinero y tienen una cremación? De todas maneras, es lo mismo, no importa. No hay un punto en argumentar en ello. No hace ninguna diferencia. Como dijimos antes de la pausa, todo está en este lado de la tumba, toda oportunidad en este lado de la tumba. No va a importar si la persona está sepultada en una chaqueta de $10,000 o en un pantalón de $5. Eso no importa. Muy bien, Bob, o Dave, perdón. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Proclama cuánto tiempo tomará para que este cambio suceda. Ahora, no será mucho tiempo, Mm. no será mucho tiempo. Yo parpadeo, bueno, acabo de hacerlo 2 veces. Mm. Realmente esa trompeta va a sonar y va a ser una situación bastante rápida, el abrir y cerrar de ojos. El Señor dio esta gran verdad al apóstol Pablo. Esto no fue entregado a los profetas de la antigüedad. No puedo yo pensar en nada en el Antiguo Testamento que trate con algo de esta naturaleza. ¿Y ustedes? Bueno, dos cosas que me vienen a la mente. Job tenía una inclinación Bueno, hacia, porque él dijo, en mi carne yo veré a Dios. pero yo no me refiero al hecho de la resurrección. Estoy hablando de lo que va a suceder en ese momento. Correcto. Y el otro pensamiento, y simplemente solamente son pensamientos al hacer la pregunta de Enoch, tenía también un poco de perspicacia en cuanto al regreso del Señor. Creo que se declara eso en Judas, pero él sabía algo, así que hay momentos en los que el Señor le ha mostrado a la gente ciertas cosas, le ha revelado a gente cosas que probablemente no tenemos registrado. Por ejemplo, que Abraham se regocijó en ver al Señor, él lo vio y se alegró. No estamos seguros exactamente qué fue lo que le reveló, pero esas dos fuentes vienen a mi mente. Daniel fue otro. Pero Sí, no hay información entregada realmente que no va a suceder en ese momento. No hay información entregada. Daniel dice, y muchos de los que duermen en la tierra, en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y Así es. contentamiento, o más bien problemas eternos. Pero el Así hecho de lo que es. estamos mencionando es de que Pablo está mencionando lo que va a suceder después Así de que es, ese evento correcto. suceda. En Isaías 26 también hay otro pasaje y se me había olvidado, pero describe, describe lo que yo creo que es la resurrección de los Ujú. santos. Los muertos en el polvo volverán a resucitar o a levantarse otra vez. Se me olvida la palabra correcta, pero es a final de Isaías 26, versículos 19 y 20, si es que recuerdo bien. Y hay información, aunque es poca. No es mucha, porque no vemos mucho al respecto en el Nuevo Testamento hasta que llega Pablo, Correcto, pero sí, recordemos que Pablo, primordialmente, él extrae su revelación de las escrituras del Antiguo Testamento, primordialmente, primordialmente, sí. en casi todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha dicho. Él conecta sus pensamientos al Antiguo Testamento. Y es como, mire, la doctrina de la justificación, cuando él comienza eso en el capítulo 3 de Romanos, versículos 21, pero dice, ahora la justicia sin la ley es manifiesta, siendo
testificada por la ley y los profetas. Todo lo que él presenta como un experto de la ley, él puede localizarla. Recordemos que el Nuevo Testamento fue Ujú. escrito, no se había escrito, así que todo lo que él probaba, bíblicamente lo probaba con el antiguo pacto, así que yo creo que eso era, bueno, debemos de pensar tal vez en eso. Ahora, ciertamente Dios le dio mucha más sabiduría de lo que se había dado antes y él nos dio mejor explicación también, pero yo sí creo que hay menciones del antiguo y También del nuevo en también. Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, Marta le dijo a Jesús, si tú hubieses estado aquí más temprano, lo pudiste haber salvado o él hubiese estado vivo. Y Marta le dijo, yo sé que él va a resucitar otra vez en la resurrección en el último día. Marta dijo eso, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección, Marta, y la vida. Así que estuvo esta creencia de que iba a haber una resurrección. Ahora los detalles, obviamente, el Señor dio eso a Pablo y los detalles, especialmente el rapto de la iglesia, Dios los entregó a Pablo, pero esa creencia general en la resurrección definitivamente era una verdad del Antiguo Testamento que llegó al Nuevo Pacto. Sí, Y lo era definitivamente, pero no tenían cosas en particular en correcto. ello. Quisiera leer esto de Isaías 26:19 y creo que podemos ver un punto de vista del arrebatamiento, la gran tribulación y la segunda venida, versículos 19, 20 y 21. Isaías 26, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Versículo 20 Ujú. podemos ver esto, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. La palabra aposentos en el hebreo son habitaciones o moradas que tiene que ver con Juan 14 que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas o lugares. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas detrás de ti, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Esto nos dirige a el periodo de las de la gran tribulación, los 7 años. Y después dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá su sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que una vez más, todo esto será evidencia y una vez más, esto se dio en parte eh, por profetas y sabiduría de lo alto, pero no explicada completamente. Y honestamente, Pablo tuvo que haber tenido esto, como ya todos han dicho, que fue una revelación más profunda, pero basándose Así en el es, Antiguo lo es Testamento. correctamente. Creo que Cuando cuando nos vemos el fijamos, rapto, y obviamente lo que estamos hablando acá de la iglesia, el tiempo de la iglesia incluye a judíos y gentiles en lo que tiene que ver con etnicidad. La salvación solamente hay un camino de salvación y es a través de Cristo. Así que todo gentil o judío que ha aceptado a Cristo, que ahora mismo vive, si el rapto sucede en este momento, sería en el rapto. Así que no hay judío o gentil o griego, es un punto muy importante. Pero creo que antes de la introducción de la iglesia, y tal vez no es la manera correcta de decirlo, pero la iglesia, yo me atrevo a decir que la mayoría de estos versículos en el Antiguo Testamento señalan a algo que los judíos miraban cuando el Mesías viniese. Y papá, tú tal vez sabes más de esto, pero uno de los filósofos judíos principales, que ahora se me escapa su nombre, él tuvo varios principios importantes. Él tuvo varios principios que él compartió y la resurrección entre los muertos era uno de ellos. Y esto vuelve atrás muchos años y era un pensamiento judío que durante el tiempo mesiánico, cuando el Mesías vendría, el templo sería reedificado y todo sería restaurado y el alma, el cuerpo, sería restaurado en lo que refiere a los judíos. Así que eso era parte del pensamiento judío, que es como Marta lo hubiese referido del Antiguo Testamento. Así que era algo que se había enseñado. La idea del rapto, siendo que aquellos que vivían en la iglesia, no creo que hubiese sido un pensamiento en la mente del pueblo, porque la iglesia no era algo que era un caso importante. Bueno, Pablo en su enseñanza hubiese sido el primero que tuvo la oportunidad de traer esa revelación o enseñanza, porque años atrás realmente no había tal cosa como la iglesia.
eso era una nueva dispensación que el Señor había traído. Lo que estoy tratando de decir es que la enseñanza en el Antiguo Testamento, yo creo que el Señor no excluyó nada necesariamente para aquellos que vivían en aquel momento, sus mentes solamente hubiesen estado en la enseñanza y tradición de lo que se enseñó sobre la primera venida del Mesías. Así Bueno, es. él comienza diciendo, les mostraré un misterio. Era un misterio para el pueblo, Sí, para la iglesia. exactamente. Yo creo que estaban tratando de reconciliar cómo este nuevo elemento del nuevo pacto, cómo todo iba a ser un factor. Sí, pero uno de los procesos importantes para reconocer estas escrituras del Antiguo Testamento, bueno, lo digo de esta manera. Los oponentes al arrebatamiento antes de la tribulación les gusta decir que la doctrina del arrebatamiento no comenzó hasta final de los 1800 y ellos señalan, y Bob, tal vez usted conoce lo específico de todo eso. William Darby lo señalan a él, me parece que lo señalan a él como el autor del rapto, que no es el caso en lo absoluto. Sí, Bueno, yo sí. vuelvo a Pablo. Bueno, cuando regresamos al Antiguo Testamento, lo encontramos allí. Estos pasajes que acabo de leer en Isaías 26 creo que serían muy difíciles no verlos, hablando de el arrebatamiento antes de la tribulación, o por lo menos una resurrección, un lugar a salvo para el pueblo del Señor y Bueno, después la venida del sería Señor. difícil porque una gran parte del Antiguo Testamento señalaba en la mente judía a, a esa segunda venida del Señor. Ahora, no lo hubiesen llamado así realmente, pero el reino milenario, viniendo el Mesías, ellos no Sí, hubiesen tenido recolección del rapto de la iglesia, para ¿no? nada, no. Y ese es un muy buen punto. En el Antiguo Testamento, realmente el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo esto hubiera sido eso, nada más. Algo que esto traía gran claridad porque en la mentalidad del judío, él hubiera regresado a lo que acabamos de Ujú. presentar. Esto pudiéramos decir que es casi, bueno, era algo revolucionario, era una gran revelación, creo Claro, yo. exactamente. Fue a Pablo que le trajo esta gran claridad y, bueno, esto, de hecho, esta escritura y otras que Pablo nos dio, nos da gran luz e ilumina el Antiguo Testamento como lo que no creo que habían tenido antes en ese entonces. Lo vuelvo a decir de otra manera. Estas escrituras Ujú. nos dan un entendimiento mucho más claro de lo que sí se había escrito en el Antiguo Testamento, porque solamente habría habido un entendimiento parcial antes de eso. Ahora, mucha gente conecta la idea de la Ujú. dispensación al arrebatamiento y así es como ellos lo descartan, creyendo que Dios obra a través de dispensaciones y esto les ayuda a traer claridad, pero los que no creen en las dispensaciones y los tiempos descartan esto, el arrebatamiento y lo demás. Y eso es un concepto mucho más nuevo en cuanto, bueno, de hecho, a ponerlo en palabras, es un concepto mucho más grande o largo, pero creo que es muy certero. Fue tan poco lo que se entregó en el Antiguo Testamento que no creo que daba entendimiento de lo que realmente sucedería. Resurrección sí, Correcto, sí. ellos lo Amén. creían, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia, no me parece que Bueno, sí, que lo los entendían. saduceos niegan la resurrección. Entonces Ujú. sí había enseñanza, había debate, de acuerdo a cómo la gente le gusta hacer, había argumento de todo esto todo el tiempo, pero creo que la aplicación, ahora estamos viendo el nuevo pacto y estamos viendo la salvación que era algo muy diferente. Era un misterio para el pueblo, Por eso es que la escritura es tan era un increíble. misterio para ellos y lo que Dios le entregó a Pablo abrió ese Entonces, no misterio y necesitamos desencadenó. tener, hablando de la iglesia, realmente no debemos tener este mismo debate que existió antes de esto, porque No el Señor debemos, no nos ha dado debemos. la iluminación y la revelación para poner todos esos argumentos en cuestión y dejarlos lejos. Tenemos a gente en la iglesia que le gusta discutir cosas que el Señor ya ha Ujú. respondido y realmente no debemos cuestionar esas cosas ya más. Interesante. Pablo era la persona que el Señor utilizó para poder traerle claridad a tanto del Ujú. nuevo pacto, los misterios que Pablo dio incluía la Santa Cena de 1 Corintios 11. Yo doy a vosotros lo que he mostrado, lo que el Señor me dio a mí. Y él dice esto una y otra vez, pero también dice que el misterio del Evangelio ha sido completo.
ha sido algo revelado en su totalidad a través de su enseñanza y Así a través es. de las enseñanzas de los otros apóstoles, por supuesto. Todos ellos coinciden, pero había un margen de tiempo en el que Dios estaba aclarando. Amén. Dave, adelante, por favor. A la final trompeta, Eh, Empecemos acá en el principio otra vez, por favor. he aquí os digo un misterio. Una nueva revelación entregada por el Espíritu Santo a Pablo sobre la resurrección, es decir, el arrebatamiento. Todos ciertamente no dormiremos, En el momento de la resurrección, muchos cristianos estarán vivos, pero todos seremos transformados tanto aquellos que están muertos como aquellos que están vivos. en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿Cuánto tiempo tomará para que este cambio a ocurra? la final trompeta. No denota por el empleo de la palabra final que habrán toques de trompeta sucesivos, sino más bien denota que es la cláusula de las cosas en lo que refiere al tiempo de la iglesia. Porque sonará la Es la trompeta trompeta de Dios. y los muertos serán levantados sin corrupción, Los santos muertos sin naturaleza pecaminosa. y seremos transformados, Ponerse el cuerpo glorificado. porque es necesario que esto La naturaleza corruptible pecaminosa. sea vestido de incorrupción, Un cuerpo glorificado sin naturaleza pecaminosa, y esto mortal sujeto a la muerte, sea vestido de inmortalidad. nunca morirá. Ahora, vamos a ver un momento la naturaleza pecaminosa. Adelante, por favor. Y cuando esto corruptible La naturaleza fuere pecaminosa, vestido de incorrupción, la naturaleza divina en control total por el Espíritu Santo, y esto mortal sujeto a la muerte, fuere vestido de inmortalidad, nunca morirá. entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Las ventajas al máximo de la cruz serán nuestras, lo que ahora solo tenemos los primeros frutos, las Oh muerte, primicias. ¿dónde está tu aguijón? Presenta al apóstol mirando al futuro y regocijándose en la gran victoria venidera. El pecado fue para siempre expiado en la cruz. La cruz quitó el aguijón de la ¿Dónde muerte. está, oh sepulcro, tu victoria? Debido a la muerte siendo conquistada, la tumba no es más. Todo por lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a volver atrás, vamos a volver a la naturaleza pecaminosa. La corrupción se vestirá de incorrupción. Primero que nada, mucha gente va a preguntar, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es lo que le sucedió a Adán cuando él murió. Y todo entonces vino a ser naturaleza pecaminosa. Todo lo que hacía era pecado. Cuando nosotros pensamos en las personas hoy que no conocen al Señor, que no son salvos, que no han nacido de nuevo, básicamente todo lo que ellos hacen es pecado, ¿no? En lo que tiene que ver con Dios. Y ellos realmente, toda faceta de su ser se traduce a pecado de alguna manera. Y eso quiere decir que realmente no hay nada bueno que sea algo que perdure, que sea bueno. No, no, no lo hay. Jesús dijo que solamente Dios es bueno. Eso quiere decir que el hombre en sí mismo no puede hacer nada. Y es etiquetado como bueno por el mundo, pero estaba yo leyendo recientemente que un cantante dio $300 para algo y era lo mejor en el mundo, según ellos. Miren lo que esta persona ha hecho. y, y realmente estas personas que tienen 1.000 o 2.000 millones de dólares, que es suficiente para realmente, bueno, para proteger y ayudar a muchas cosas, ellos dan a veces 1 millón de dólares hacia lo que ellos deseen hacer y eso no hace nada. Y tal vez usted ve algunas de las cosas que ellos hacen tratando de remover las enfermedades como algo bueno, pero en los ojos del mundo lo es, pero no dura mucho tiempo. Bueno, la gente mala puede hacer cosas buenas, no hay nada de malo con hacer algo bueno, pero no le gana la salvación a uno eso. No. Mire, hay gente
hay rufianes, pudiéramos decir, que pueden hacerle bien a la sociedad, pero eso no salva. Creo que ese es uno de los problemas que si alguien hace algo bueno, no indica necesariamente el estatus del carácter. Como cristianos tomamos o hacemos ese error porque pensamos, bueno, si yo hago algo bueno, entonces soy aceptable ante Dios. Si hago algo malo, soy inaceptable. Lo que Bob predicó anoche tiene que ser dicho una y otra vez. No importa qué esté sucediendo en mi vida el día de hoy, yo estoy en Cristo como resultado de mi fe y eso nada más me hará un candidato para el cielo. Pero algo que está corrompido, y realmente de eso es que estamos hablando, algo que está corrompido puede producir algo que sea bueno. Y todas las personas que no han nacido de nuevo están Sí, corrompidas. bueno, Usted lo puede etiquetar como bueno. Una persona puede decir que es buena, pero Dios dice que es bueno. bueno, estoy tratando de pensar en el proceso de la enseñanza que Jesús dio. Un árbol corrupto no puede producir buen fruto. Ujú. Y Bueno, las personas que no son salvas, esa corrupción es todo lo que está allí. correcto. Pero todo lo que estoy diciendo una vez más es que la gente mala sí puede hacer cosas buenas y eso no los hace a ellos, eso no le quita la corrupción que hay en ellos. No, no, no. No es lo que estoy diciendo. Lo que digo es que realmente no pueden producir nada que sea bueno a largo plazo. El hombre corrupto no puede porque la función del sistema de este mundo, el hombre puede funcionar en ese sistema y escogen hacer cosas que impactan a otros para bien o destrucción. Entonces sí tenemos esa opción. De lo que estamos hablando es más que dar agua embotellada o lo que sea. Exacto, exacto. Y una vez más, hermano Sager, hay esfuerzos que a través de la naturaleza filantrópica de la gente sí ayuda a la humanidad porque el sistema de este mundo, pero al final el multimillonario que está ayudándole a la persona no tiene nada, o a la persona que no tiene nada sin Cristo, los dos se van a ir al infierno. No sirve de nada no le sirve de nada al alma y al espíritu en ambos lados de la ecuación. Creo que lo que estamos preguntando es si podemos producir algo que sea justo y santo en cuanto a las acciones o No, actividad. no se puede. Claramente no. Hacer algo que sea bueno Mm. simplemente significa que no es malo, entonces no va a impactar a Muy alguien bien, muy negativamente, bien. pero la justicia y la santidad, eso es algo que todo esto, bueno, es diferente. Y también muchas veces, y hay dos puntos clave, el primero es bastante gracioso, muchas veces la gente lo hace por deducciones de impuestos, pero ya con seriedad esto trae una autosatisfacción. Me atrevo a decir esto, que hay algunos hermanos Swagger que hacen estas buenas obras y de hecho para ellos es muy detrimental, porque papá y yo hemos visto esto antes, que tienen personas que tienen Mm. recursos y dicen, bueno, yo hago esto y he hecho aquello y esto me hace una buena persona, así que ese es el acto de balanceo que ellos hacen. Ese es el criterio del mundo. Si usted le pregunta si van al cielo, bueno, sí, si hay un cielo, yo voy para allá porque yo he ayudado a alimentar a tantísima gente. Y bueno, nosotros no descartamos lo bueno de eso, mas lo justo y lo santo no está ahí porque no, el hombre no puede producir eso. Escuché a un hombre por la televisión recientemente que había dado 35 millones de dólares para reparar el monumento de Washington, que costaba la reparación mucho más que eso, pero su donación fue bastante considerable. Y le preguntaron en un momento dentro de la entrevista, ¿usted piensa que usted va para el cielo? Y él respondió, claro que sí, yo creo que sí. Si yo he dado este dinero para ayudar a reparar el monumento de Washington y yo he dado tanto dinero para otros proyectos de obras de caridad, entonces yo creo que sí, porque básicamente he hecho cosas buenas. Ese es el pensamiento de casi todos. Pero Dios, el punto que quiero que tengan es que la gente que no es salva, Dios no los marca como que son buenos si dan 1 millón, 1.000 millones de dólares o $10. Él no los considera como buenos. Hay una corrupción en ellos que mancha todo lo que se hace. Así es. Solo la cruz, una vez más, Bob lo predicó ayer, solo la cruz puede suplir
libertad, ambos de la libertad del pecado y el poder del pecado. Y a menos que eso se aplique al corazón, eso no es algo que, bueno, eso es lo único que podrá permitirle a Dios Ujú. declarar lo bueno. Correcto, correcto. Entonces tenemos que dejar eso en manos del Señor. Pero esto corruptible todavía está en nosotros como Eso es cierto, cristianos. correcto, sí. Todavía está presente y está esperando que la trompeta de Dios suena, Sí, porque ahí Señor. terminará. La corrupción se vestirá de incorrupción. Amén. Y alabado Dios por eso. Así que, aunque nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, Amén. eso no quiere decir que nosotros somos unos santos. No significa que la naturaleza pecaminosa no mora en cada creyente. Así es. En la salvación, la naturaleza pecaminosa no se erradica. Nos tenemos que ir a la pausa, Así hermanos. es. Ya volvemos. Bien, ¿qué es lo que el Espíritu Santo a través de Pablo se refiere cuando habla de la corrupción que se vestirá de incorrupción? ¿A qué se refiere? Si cuando nacemos de nuevo somos una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. ¿De qué está hablando él cuando habla de la corrupción y la incorrupción? ¿El hecho de que todavía podemos pecar? Bueno, sí, la palabra significa perecer, morir. Y creo que es el primer lugar donde vemos, obviamente, lo digo con un poco de sonrisa porque todos estamos experimentándolo, pero nuestro cuerpo físico está pereciendo y podemos ver los efectos del pecado en el cuerpo físico. Creo que es el primer lugar en donde podemos ver la aplicación porque lo que vamos a ver aquí es que este perecer del cuerpo físico corruptible puede ser destruido, se está despedazando y eso va a cambiar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, literalmente en un milisegundo. Eso cambiará y eso creo que es de lo que se está hablando. Bueno, pero eso está hablando de lo mortal. Yo creo que él está hablando de lo espiritual acá. Bueno, de acuerdo a como lo hemos visto, creo que es una explicación que se explica a la totalidad de la situación, pero lo que entendemos es que en el momento en el que somos salvos, en el momento en el que le entregamos nuestro corazón a Cristo, la pregunta de la situación de la pregunta o la situación de la duda en nuestro corazón es que, bueno, realmente somos santificados, justificados, santificados, lavados, limpios. La diferencia es que, como mencionamos antes de la pausa, la naturaleza pecaminosa aún permanece, aún no ha sido erradicada y eso será removido en ese momento, pero creo que la primera aplicación para poder traer entendimiento con respecto a perecer y lo corruptible sería el cuerpo físico. Pero todo eso también se conecta a nuestros Bien, miembros. respóndeme a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor no remueve la naturaleza pecaminosa cuando la persona nace de nuevo? Y no lo hace, lo sabemos, porque todavía está presente. Hablando de cuando suene la trompeta que seremos removidos o eso se removerá de nosotros de una vez y por todas. ¿Por qué no lo remueve cuando la persona nace de nuevo? Bueno, pone al creyente en un lugar en el que tenemos que confiar continuamente en lo que Dios ha suplido. Es algo disciplinario, es lo que estás diciendo. Bueno, lo podemos decir así, pero una vez más, yo quiero decir que eso pone al creyente en una posición, en un lugar en el que debemos confiar y vivir por fe en cuanto a lo que Dios nos ha dado en la persona y la obra de su Hijo Jesús. Entonces, Yo creo que esa es la razón, sí. porque como Pablo lo explica en Romanos capítulo 5, por causa del pecado de Adán, el pecado le pasó a todos los hombres, así que todos nacemos con la naturaleza pecaminosa en nosotros y lo que Pablo utilizó aquí fue la palabra corruptible en 1 Corintios capítulo 15 y eso, bueno, somos corrompidos por causa de la presencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros, porque es lo que el pecado hace, el Ujú. pecado corrompe. Así es. Entonces, por nuestro hombre interno, nuestro cuerpo, todo está corrompido por causa de la presencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y ahora, en la experiencia del nacer de nuevo, nosotros somos libres. El creyente es libre por fe, nada más libres de la pena y el poder
de la naturaleza pecaminosa. Una vez más, por fe mediante la gracia en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Bien, pero la justificación, eso realmente quita la penalidad del pecado, ¿no? Sí, sí, amén. La santificación quita el poder del pecado. Somos declarados justos delante de Dios y yo creo que esa justificación es, bueno, definitivamente es una obra legal. Dios declara justo y nos hace justos delante de Él. Creo que también es una obra Ujú. transformadora en nuestra vida, que como Pablo diría en Romanos capítulo 6, que Él que ha muerto ha sido hecho libre del pecado. Y la palabra libre es la palabra de justificación. Somos libres, somos justificados del pecado, poder del pecado, de su pena, y una vez más es todo por gracia mediante la fe en lo que Jesús ha hecho. Pero, y a esto quiero llegar, que la presencia de la naturaleza pecaminosa, porque no hemos sido perfeccionados aún, resucitados físicamente, bueno, la presencia, la naturaleza presente aún existe, entonces lo corruptible aún existe, y una vez más, esto me pone en un lugar, o nos pone en un lugar en el que debemos vivir dependientes de la obra consumada de Jesús, porque así es como el Espíritu Santo obra en nuestra vida, dándonos esa victoria continua por encima de la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Bueno, Hay varios artículos que vemos en Romanos 6, 7 y 8 primordialmente, pero a lo largo de la escritura nuestra relación con la ley ha cambiado, sin embargo la ley aún existe. ujú, Nuestra relación con la naturaleza pecaminosa existe, ujú, sin embargo aún existe esta misma naturaleza. Nuestra relación con la carne ha cambiado, sin embargo la carne aún existe. Nuestra relación con Satanás ha ujú, cambiado, sin embargo Satanás aún existe. ujú. Así que todo esto, regresando a lo que Bob acaba de decir, todos estos artículos, si vamos a vivir libres de la ley, el pecado, la naturaleza pecaminosa, la carne y el diablo, vamos a tener que exhibir una dependencia de Cristo o en Cristo por lo que Él es y lo que Él ha hecho, que nos da la libertad y la soberanía sobre todos estos procesos, ideologías o entidades. Y esto es lo que el mensaje de la cruz realmente es, enseñarle a la gente cómo depender de Cristo, depender de su obra consumada para poder suplirme con lo que se necesita para que estas entidades que aún con las que tenemos que lidiar no tengan dominio sobre nosotros. Bueno, sabemos que la naturaleza está presente y eso provee realmente provee unos frenos, digamos así, detiene la situación. Sabemos que está allí y realmente no somos perfectos. Y así como Bob lo ha dicho correctamente, realmente provee eso disciplina, además de demanda por confianza, Sí, confiar en Él y no confiarnos a nosotros mismos exacto. porque tenemos este problema Sí. ahí. Y la misma situación se involucra en todo eso que acabo de mencionar. Aún existe la carne, aún es un problema, Satanás aún es un problema, la naturaleza pecaminosa puede ser un problema, la ley puede ser un problema si no entendemos a la luz de Cristo y su obra consumada. Bueno, que Dios lo deje allí es algo muy importante, no es algo pequeño. Y realmente gracias a Dios que cuando la trompeta suene, siempre nosotros no Correcto. tendremos la naturaleza Así es. pecaminosa más. Nuestro cuerpo glorificado, y de eso está hablando, ese cuerpo glorificado ya no tendrá naturaleza pecaminosa, queriendo decir que no podemos pecar. Con el cuerpo glorificado no podemos pecar. No es una situación que usted lo va a poder reprender o vencerlo, no. Es que con el cuerpo glorificado ya no pecaremos. Bueno, en el cuerpo glorificado, cuando existamos, recordemos que esa presencia del pecado interno es eliminado y la mayoría del tiempo realmente que obramos y vivimos en el reino milenial, los poderes de las tinieblas van a ser encerrados y esta inclinación hacia el pecar será eliminado de nosotros. No de toda la humanidad, sino solo Ujú. de aquellos que sean cambiados. Bueno, pero es como Jesucristo. ¿Ustedes piensan que él pudo haber pecado? Personalmente creo que tiene que haber tenido esa capacidad, si no, ¿de qué le sirve la tentación? ¿Cuál sería el propósito de la Mm, tentación? Am, Bob,
En 1 En Corintios Primera de capítulo, Corintios capítulo 15, Jesús es referido por Pablo como el último Adán. Entonces, él está conectado al primer Adán. Adán, el primer Adán tenía un libre albedrío y el último Adán también lo tuvo. Jesús vino a hacer lo que el primer Adán falló en hacer y eso es vivir en una obediencia perfecta a Dios. sí, ¿El pero santo glorificado tendrá un libre albedrío? Bueno, de la manera como veo en la palabra de Dios, yo creo que sí, pero no hay evidencia en la Biblia que un hijo de Dios glorificado va a pecar. sí, así Así es. que realmente hubo un tiempo cuando una tercera parte de los ángeles se fueron y siguieron a Lucifer, ¿no? Sí. Pero después de eso no hay evidencia de que ninguno de los ángeles hicieron eso otra vez, ¿no? Así que aprendieron su lección, pero en el estado glorificado, en el futuro, no hay nada en la Biblia que diga que después de tener nuestro cuerpo glorificado, que nosotros le fallaremos al Señor. Nada. Seremos Así es. perfeccionados, como dice Juan, seremos como Él es cuando le vemos. Así que eso es perfecto. Bueno, varios caballeros cerca de mí por acá, la perfección está lejos de ellos. ¿Me permite presentar esta pregunta? ¿Me permite presentar esta pregunta, hermano Suárez? Me preguntaron a mí, yo estoy enseñando el libro de Romanos en nuestro canal de YouTube, Cornell Ministries en YouTube. La pregunta se me hizo si Pablo, si el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, aún tenía que tratar con la carne hasta que él Sí, murió o no. sí, definitivamente que Sí, sí. sí, esa fue mi respuesta para él, pero el pensamiento puede ser que este gran hombre de Dios, que Dios usó tanto para darnos, bueno, esta gran verdad, muchos libros, 14 libros de la Biblia, que tal vez él no tenía ya, él estaba tan cerca de Dios que no tenía más sin, Bueno, él mismo dijo, yo no veo que he alcanzado esta perfección. no vemos eso en Romanos 7, 8. Él era salvo, lleno del Espíritu, sin embargo, él aún así estaba es, luchando. así es, correcto. Pero hay mucha gente que tiene la opinión de que Pablo estaba tan educado en la doctrina que él no tiene que existir como ser humano y eso es algo incorrecto. Bueno, él mismo lo dijo, yo no he alcanzado Sí, aún esa correcto. perfección. En Filipenses, él claramente lo dijo con respecto a la resurrección, etcétera, etcétera. Pero si estamos aquí en este cuerpo físico hasta este momento, Mm, todo ser humano, no importa cuánta información, cuánto hayan vivido para Dios, vamos a tener que tratar con el mundo, la carne, el diablo, la naturaleza pecaminosa, con todo eso. No podemos descartar la responsabilidad hacia Cristo y bueno, todo. la fe hacia Cristo. Cada creyente tiene que tratar con eso. No importa quién sea, qué tan cerca de Dios esté. Realmente la palabra de Dios está repleta de eso. Sí, No encontramos personas perfectas en la palabra de Dios. aparte de Jesucristo, Cristo mismo. ¿Cómo? Aparte de Jesucristo, no hay nadie, ni siquiera. El Señor, sí, Sí, definitivamente. el ejemplo de Joseph no había pecado que se le registró, pero sabemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Aún Pablo, al final de su vida, cuando él sabía que el tiempo de su partida estaba cerca, él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esa pelea no solo era luchar con Jerusalén, Roma o cualquier poder de las tinieblas, realmente el poder de la fe o la batalla de la fe es la batalla de mantener la fe exclusivamente en Cristo, lo que Él ha hecho en el Calvario. Sin embargo, eso indica que al final de la vida de Pablo aún había una pelea hasta el final, pero es una buena batalla, la batalla de fe. La traducción correcta es peleé La la buena buena batalla, sí. batalla. No, la versión en inglés King James dice, pero Buen sería punto. egocentrista si se dice de esa manera, he peleado la buena batalla de la fe, que todos nosotros alegadamente debemos de Amén, pelear. así es. Cada uno de nosotros hemos peleado la buena batalla de la fe y gracias a Dios por el privilegio de tener al Espíritu Santo Amén, así ayudándonos. es. No viviríamos mejor de ninguna otra manera. Ya lo he hecho yo también. Claro.
Y tenemos camisetas para probarlo, Sí, ¿verdad? muchas de ellas. Bien, Dave, vamos a continuar leyendo. O empezamos otra vez a la naturaleza pecaminosa. Tenemos un minuto restante. Cuando esto corruptible La naturaleza se pecaminosa, vista de la incorrupción, la naturaleza divina está en control total del Espíritu Santo, y esto mortal sujeto a la muerte. sea vestido de inmortalidad, Nunca morirá. y cuando esto corruptible, la muerte es sórbida en victoria. Las ventajas al máximo de la cruz serán entonces nuestras, las cuales serán las primicias. La muerte es algo que el Hijo de Dios odia porque realmente limita el esfuerzo que tengamos para trabajar para Cristo y hacer lo que queramos hacer para Él o hacer algo para Él. Gracias a Dios que eso será removido. No habrá más muerte, ¿no? Pensemos en eso. No habrá más muerte, así tampoco no habrá más guerras. Y, y cuando esto glorioso suceda, la trompeta de Dios, cuando suene, será maravilloso. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Yo creo que se han entregado cosas el día de hoy que eran necesarias y realmente tenemos que pensar y considerarlas constantemente. Pero qué bueno haberles tenido con nosotros hoy. Invite a sus amigos a sintonizar esta programación, El Mensaje de la Cruz. Vamos a continuar en la próxima programación mañana, donde nos quedamos hoy. Bob, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Yo quiero recomendar tu iglesia una vez más. Dinos la información. La iglesia Covenant en Murfreesboro, Tennessee, al sur de Nashville, en Tennessee. Y sí, nos encantaría verlos. Tengo servicios los domingos a las 10:30 a.m. y los martes a las 7 p.m., 1124 Brinkley Avenue. Muy bien, gracias. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.